continuación vamos a contar con la presencia de la ingeniera Ana Ríos, consultora especialista de Ana Ríos Consultores EIRL. Disculpen, la participación es del ingeniero César Guayua, gerente general de Ciencias, Ingeniería y Medio Ambiente, con el tema aplicaciones y optimización de estudios sísmicos en geotécnica. El ingeniero César Guayua es ingeniero geofísico egresado de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, con experiencia en trabajos de exploraciones mineras, estudios geotécnicos, exploración de aguas subterráneas, estudios ambientales, aplicando técnicas geofísicas, métodos directos como calicatas y perforaciones, como supervisor en monitoreo de voladuras y geomecánica. Ha participado en diversas empresas consultoras. Es autoridad nacional del agua como coordinador del proyecto para estudio de aguas subterráneas. Además ha participado en diferentes congresos y cursos en distintas universidades como expositor. Actualmente se encuentra desarrollando temas en la construcción del Metro 2 de Lima con la empresa Aplus más North Control Perú, desarrollando trabajos de cross-hole y pit para controlar la integridad de los pilotes en la construcción de las estaciones. Demos la bienvenida al ingeniero César Guayua. Buenas tardes con todos. Ya la presentación de cada moderador dijo todo acerca de mi experiencia. Agradezco la presencia de todos y básicamente hoy día se ha querido hablar un poco de las aplicaciones y optimización de evaluaciones sísmicas en estudios geotécnicos. Inicialmente se quería tratar de la aplicación y la optimización de la sísmica de refracción, pero hoy en día la sísmica de refracción es un poco limitada, pero el uso es muy usado dentro del área de la geotecnia, ¿no? Entonces, básicamente quería empezar hablando de la refracción, las ventajas, las desventajas que puede tener la sísmica de refracción y de alguna manera optimizar o complementar este estudio con otro tipo de análisis que se da con la misma sísmica, ¿no? O sea, la sísmica pasiva, la sísmica activa de las ondas de Rayleigh o la sísmica de reflexión, que al final es el mismo principio. Entonces, básicamente los métodos sísmicos se basan en la medición de variaciones de la velocidad de propagación de las ondas de choque o ondas mecánicas. En realidad la sísmica de refracción y la sísmica de reflexión y todos los métodos sísmicos se basan en el análisis de la variación en cuanto cómo se desplaza o cómo se propaga en los medios en los cuales va a incidir este rayo o esta onda directa, ¿no? Entonces ya la técnica o la metodología que nosotros queramos usar o aplicar ya nos va a dar otro tipo de resultado. Yo lo diría de esa manera, ¿no? No es lo correcto, pero diría que sí, el análisis de el tipo o la técnica, cómo vamos a procesarla e interpretarla, nos va a ayudar a obtener otro tipo de resultados. Hay una diversidad de métodos que se usan aplicando la sísmica, como la reflexión, ya les decía, la refracción, que es la más usada en el mercado geotécnico, el método de uphole, el downhole, el crosshole, la medición de las ondas superficiales a través del MAS o del SAS, las cuales fundamentan en base a la propagación de las ondas Rayleigh, ¿no? Como les decía. Asimismo tenemos que para todos estos análisis básicamente partimos de la ley de Snell, del principio de Fermat y el principio de Huygens, ¿no? Que básicamente son principios físicos, los cuales hemos acomodado o se han acomodado de acuerdo a los grandes desarrolladores de estas técnicas para darle solución a problemas geotécnicos.
haciendo un recordaris de la teoría básica, la ley de Snell es el cálculo del ángulo de refracción a través de dos medios de distinta densidad. Si la densidad en estos dos medios es igual, no habría refracción. En todo caso, necesitamos que una velocidad de un medio hacia donde ingresa el otro medio tenga una distinta densidad. Y ahí parte el principio de la refracción. ¿Por qué? Porque si no se da refracción no podemos medir el rayo refractado. Entonces, básicamente la refracción se basa en este principio. Ahora, el principio de Huygens es que para un frente de onda, cada punto o cada intercepto de un punto de frente de onda se utiliza como una fuente y es una propiedad física para la propagación de ondas. Entonces, en base a este principio es que también podemos analizar lo que es la sísmica de reflexión y el método del MAS, ¿no? Considerando este principio. Y ahora, el principio de Fermat es el principio que nos indica que la trayectoria de un punto o de un rayo de luz de un punto hacia otro punto es el tiempo mínimo que éste necesite para recorrer ese trayecto, ¿no? Entonces, este principio complementa a los anteriores principios. La velocidad máxima que puede tener un medio está en base a este principio. O sea, la velocidad o el tiempo que éste necesita va a ser el mínimo para desplazarse de un punto hacia otro punto. Entonces, en base a estos tres principios, básicamente es que se ha propuesto estas técnicas, ¿no? Y si tenemos bien en claro esta metodología o lo que quiere decirnos estas teorías físicas, es que nosotros podemos entender las exploraciones sísmicas y de esta manera apoyarnos en estos principios para dar soluciones a lo que pasa en los medios en los cuales atraviesa un estudio sísmico que es aplicado en el campo de la ingeniería, ¿no? Como es en la geotecnia. Básicamente para las operaciones de campo se necesitan un sismógrafo, geófonos, cable sísmico, una fuente de poder, que en este caso usamos una comba, y una laptop o un colector de datos, ¿no? En los cuales vamos a registrar toda la data que se necesita. La sísmica de refracción, como decía, básicamente medimos el rayo de propagación de la onda refractada de un medio hacia otro y cuál es el tiempo mínimo que este necesita para llegar al geófono, ¿no? O sea, inyectamos o generamos una fuente de poder y esta viaja a través de un medio, refracta y llega hacia el geófono, el cual registra el primer impulso. Entonces, es una técnica básica o una técnica esencial para la refracción. Entonces, lo único que necesitamos es saber en el momento en que se hace o en que se genera la fuente y en el momento en que se registra. La diferencia de tiempos nos va a dar el tiempo mínimo de recorrido de este punto a este punto, y con cálculo simple de distancia, ya que conocemos la ubicación de este punto hacia este punto, sabemos cuál ha sido la velocidad de propagación. Entonces, el cálculo que se hace en la refracción sísmica es pura matemática de velocidad, espacio-tiempo, ¿no? No hay otro modo de verlo, esta técnica. Entonces, vemos que en una distribución de geófonos, cuántos rayos va registrándose a través de la generación de este punto y generamos una domocrona, que es una curva de tiempo de registro a lo largo de la distancia. En este gráfico estamos viendo que no solamente se genera el rayo refractado, como lo que decía al principio, también tenemos el rayo reflejado y el rayo directo, ¿no? Que es el de la primera capa. Entonces, teniendo base que al generar un golpe en este punto, generamos estos tres rayos, los cuales nos pueden ayudar a analizar las otras metodologías que les comentaba. En realidad el registro que se da es esto,
Para el primer quirófano se tiene el primer tiempo de arribo y así sucesivamente hasta el último quirófano. Este es el modelo, cómo se registra con un tipo de sismógrafo. Acá nos muestra el espectro de frecuencias, nos va mostrando los periodos fundamentales de estos registros de las ondas reflejadas, que no es usada en la refracción, pero sí es bueno de considerarlo para ver cuáles son los periodos fundamentales de ese golpe que hemos generado. Y este es el ruido que se tiene a veces en los registros, ¿no? que es importante tratar de minimizarlos de menor manera para que no interfiera en el registro del primer arribo, que puede generar un aliasing o puede generar un falso tiempo de arribo. La refracción nos da, como les decía, las domocromas que nos registran los tiempos de arribo a diferentes distancias. Entonces, en base a esta pendiente, calculamos la velocidad de propagación para el primer medio, para el segundo medio y para el tercer medio, ¿no? Entonces, ahí se obtiene ya una sección de refracción con una velocidad de 0.3 en el primer medio y de 1.1 para el segundo medio. Adicional a esto se hace una tomografía. La tomografía que nos da más detalle de una refracción, es decir, para generar esta tomografía partimos del análisis de desplazamiento en cada curva de velocidad y vamos viendo los cambios que va teniendo, ¿no? Y entonces a través de ese análisis se hace esta sección de tomografía que es un poco más completa, diría, ¿no? de un cálculo simple que tenemos a la izquierda. Y también acá se apoya de modelos ya de inversión, ¿no? En los cuales se ajusta a estas curvas y nos va dando datos coherentes en cuanto a profundidades y a los cambios de velocidad. Esta es la manera de cómo se obtiene directamente el cálculo de la velocidad. Como les decía, para la primera capa se obtiene una pendiente de velocidad de propagación y para la segunda capa otro tipo de pendiente, ¿no? Entre más vaya decayendo esto, la velocidad es mayor, ¿no? Si tenemos la pendiente más apegada hacia las coordenadas de tiempo, entonces la velocidad va a ser menor. Más apegadas a las coordenadas de distancia, la velocidad es mayor. Entonces, de esta manera es que se hace el cálculo de las velocidades y más o menos el cálculo de la profundidad de la primera, segunda o tercera capa, dependiendo de las capas que se determinen en la refracción. Estos son resultados que se dan en la tomografía sísmica, donde, como se puede ver, los modelos de inversión ya se ajustan con los datos de elevación y es un poco más completa la sección, ¿no? de refracción. Vamos viendo cómo hay cambios laterales también, ¿no? Pero este es el gran problema que presenta la refracción. La refracción, cuando tenemos capas intermedias de menor velocidad, a veces no es fácil detectar este medio, ¿no? Entonces lo que hace el sistema solamente pasa la onda, la capa de menor velocidad pasa de alguna manera, llega hasta la onda, hasta la capa de mayor velocidad, refracta y se registra en los quirófanos superficiales. Entonces, por ende, en las curvas de espacio-tiempo no tenemos reflejada esta capa intermedia de menor velocidad. Y justamente en el campo de la geotecnia, este gran problema es lo que pasa, ¿no? Que hacemos el análisis de la refracción, se ve todo bonito y al momento de la construcción o de la evaluación nos damos cuenta que hay capas intermedias de menor velocidad que son las que más generan inestabilidad, ¿no? Al momento de construir. Se asienta más, tiene mayor porosidad, qué sé yo, agua y es crítico. Entonces, lo que quiero darles a entender que el método no está mal hecho, ¿no? Sino es la limitación que tiene el método. Entonces no podemos juzgarlo al método de decir que no sirve cuando de repente es un tema del terreno y el método tiene esta limitación. Entonces, justamente para optimizar el tema de la refracción sísmica, es que nacen las otras técnicas, la reflexión sísmica, ¿no?
En este método ya no es necesario tener en cuenta si la velocidad de la capa intermedia es menor o mayor o qué sé yo. Ahí ya está más ligado a la elasticidad, a la densidad y a la amplificación que tenga la señal. Entonces acá lo que nos interesa es la impedancia con la que el medio refleja la onda. Entonces, esta es una buena técnica para saber cómo es que tenemos los medios o las capas de diferentes densidades y profundidad. Entonces, acá ya vamos a evitar el problema de tener una capa de baja velocidad que puede generar problemas, ya la definimos acá. Pero, ¿cuál es el problema también de la reflexión? La resolución que se tiene. A veces, en lo que es la reflexión sísmica somera, hay componentes que generan bastante solapamiento o acoplamiento de señal que no llega o no se llega a detectar bien los cambios de los medios, ¿no? En este caso se ha montado una tomografía sísmica con el análisis de la onda P y una zona una sección de reflexión. Y acá en la parte superficial vemos que no difiere mucho la reflexión sísmica. Pero sí ya en profundidad, cuando ya se trata de suelos con roca, ya la impedancia es mayor y nos ayuda a detectar. Otro detalle de la refracción es que a veces con esa fuente sísmica que usamos, que son golpes con bomba, no alcanzamos estas profundidades, no alcanzamos mayores de 50, 60 metros de profundidad. Pero con la reflexión, con esa misma fuente, sí podemos llegar a esas profundidades. Es una ventaja de la reflexión sísmica. Entonces, tengamos en cuenta eso, que en el caso de las impedancias que generan los medios, es que nosotros vamos a tener mejores reflectores. Entonces, al tener mejores reflectores, vamos a tener mejor la resolución en cuanto a la reflexión. Entonces es importante conocer los principios que rigen estos métodos para tener en cuenta el método al que yo quiero llegar o la metodología que yo quiero usar para determinar lo que yo necesito saber. El análisis espectral de las velocidades de la onda S es una técnica que se está usando ya a partir del 2004 o 2001, donde es implementada por el doctor Park. Él hace la introducción de este sistema y que en temas de ingeniería pienso yo que es una de las mejores técnicas. ¿Por qué? Porque utiliza no es la presentación. Vale. Bueno, disculpen, debe ser una presentación errónea. Acá viene el método desarrollado por Park, en el cual implementa el análisis de las ondas superficiales o las ondas Rayleigh, en las cuales, al igual, es el mismo principio de la sísmica de reflexión, pero en este caso usa el análisis de las ondas superficiales, ya no las ondas reflejadas, trabaja con otro tipo de frecuencia este análisis.
Entonces, lo que les decía al principio, cuando nosotros hacemos una sísmica de refracción, siempre vamos a tener la onda P y la onda S. Entonces, normalmente lo que se analizaba en la refracción solo era el arribo de la onda P, pero ahora con esta técnica hacemos el análisis de la onda S, que está comprendida dentro de todo el registro que nosotros hacemos en campo. Entonces, Park se dio cuenta que esta información era vital para determinar estas capas intermedias de baja densidad. ¿Por qué? Porque ya estas no se rigen por el principio del tiempo de arribo, sino por el tipo de frecuencia con las que se propaga a estas ondas a través del medio, así como la sísmica de reflexión. Entonces, si tenemos en cuenta las fases, la longitud de onda y el tipo de frecuencia, por ende, vamos a determinar la velocidad de la onda Rayleigh en su modo de dispersión a través de los medios. Entonces, para este método utilizamos el análisis espectral, o sea, hacemos la transformada de Fourier en cuanto al dominio del tiempo y lo llevamos al dominio de frecuencias. Ya en el dominio de frecuencias es que podemos analizar la propagación de estas ondas a través de los modos de propagación. Lo que se necesita analizar es el modo fundamental, o la amplificación, o el mayor rango de periodos con la que se propaga la onda en el medio, ¿no? Entonces, de repente es un poco complicado, pero sí creo que el análisis espectral o la propagación de la luz a través de las frecuencias es conocido. Es el mismo principio de propagación de la luz a través de la frecuencia de propagación es que se usa en este análisis espectral. Acá tenemos ya la resolución del análisis espectral para las ondas S de un trabajo en una zona donde se ve la variación de los modos o del modo fundamental de frecuencias en un registro de 24 geófonos, ¿no? Entonces, por eso es el análisis de multicanal, ¿no? Que se hace a través de varios puntos de registro. Entonces, el perfil en profundidad de la variación de la onda P se obtiene dándole modelos de inversión de acuerdo al número de capas que nosotros estimamos obtener en esa zona, ¿no? Bueno, el software te da 10 capas como un modelo sugerido, pero uno puede ajustarlo, ¿no? Porque si sabemos que en un medio tenemos 3 capas o 2 capas, podemos ajustar a ese medio y hacer que este análisis espectral trabaje en base a esos 2 medios y ayuda de esta manera a cuantificar la velocidad de propagación en estos 2 medios. Como les decía, esta técnica nos permite ya hacer limitaciones laterales y en profundidad de zonas de baja densidad, lo que no podemos hacer con la refracción, ¿no? Entonces, si tenemos zonas de baja densidad en superficie, sí se registran, pero en profundidad, acá tenemos zonas de baja densidad que han sido registradas con el análisis espectral. Ahora, la profundidad de investigación va a depender del tipo de frecuencia que nosotros estemos muestreando. Por lo general, en estas técnicas, las frecuencias tienden a ser bajas y se recomienda, ¿no? Se recomienda que sea un equipo que pueda registrar frecuencias bajas, porque las frecuencias altas no nos sirven de mucho, ¿no? Las frecuencias bajas sí nos van a ayudar a determinar estos medios. Pero eso va a depender mucho de la zona, ¿no? Y de la persona que esté haciendo la adquisición. Que él vea o catalogue cómo se están dando los registros. Y bueno, yo creo que también hay que tener un poco más de experiencia en el tema de análisis de tipo de frecuencias. Puede ser bueno, pero a veces también se enmascaran cosas en las frecuencias y nos pasa este fenómeno del aliasing, ¿no? Donde uno puede observar con un tipo de muestreo una información, pero al final la respuesta del medio es otra. Entonces hay que tener bastante cuidado en eso. Entonces por eso se recomienda usar el rango de frecuencias menor para hacer este análisis. Otra técnica que utiliza el análisis espectral es la sísmica pasiva. Y esto básicamente lo usamos en zonas urbanas.
¿Por qué? Porque en zonas donde no hay mucho movimiento, no hay mucha interferencia, paso de vehículos, qué sé yo, el paso de personas, se pueden usar las otras técnicas, pero teniendo en cuenta esas frecuencias. Y a veces es un poco difícil, como les decía, porque enmascara frecuencias. Pero la sísmica pasiva, para este tipo de trabajos, de estudios en zonas urbanas, ajusta mejor. ¿Por qué? Porque ya no usamos fuentes activas, sino este ruido ambiental que decimos, ¿no? Las mareas, el transporte de vehículos, paso peatonal, volteos, no sé, a veces de la misma construcción que están haciendo, ¿no? Entonces, todas estas frecuencias nos sirven para analizar estas variaciones espectrales. Y al igual que en el MAS de doble, con fuente activa, se hace el mismo análisis espectral. Pero en esta sísmica pasiva, si yo quiero determinar profundidades mayores a los 30 metros, llegar hasta 80, qué sé yo, hasta 100, es posible. Pero el detalle es tener en cuenta el tipo de geófono que estoy usando. O sea, la frecuencia que vamos a analizar ahí es baja. Es mucho más baja que la sísmica activa. Entonces, esa es una adicional, hay que tener en cuenta el tipo de instrumentación que usamos. Otro detalle que puede alterarnos es que de repente la geometría que vamos a usar en este método. Algunos autores recomiendan la geometría triangular, otras circular, otras en forma de L, otras lineal. Entonces, eso va a depender de cómo nosotros veamos o interpretemos geológicamente en la zona qué es lo que tenemos. A veces hay zonas de pantanos, zonas donde hay movimientos de agua, y de repente si hacemos una zona triangular va a afectar a un lado de geófonos, y a los geófonos que estén más alejados no los va a afectar. Entonces ya ahí está enmascarando señal. Entonces en ese caso, en una corriente de ríos donde hay pasos de agua, de repente sería mejor usar un arreglo lineal, ¿no? O en una zona minera donde sabemos que hay voladuras, podemos usar un arreglo tipo L. Eso va a depender del operador o de la gente que vaya a campo y vea qué tipo de ruidos estamos teniendo, ¿no? Y en base a eso uno va a acomodar o va a arreglar. Entonces, como decía, la técnica de la sísmica pasiva va a complementar, y todo esto puede ser registrado simultáneo cuando yo estoy haciendo la sísmica de refracción o el MAS. También adicionalmente hago un registro de la sísmica pasiva o el MAM. Entonces eso ayuda a optimizar los resultados. Y otra deficiencia que se puede notar en esta técnica es que las velocidades que se obtienen de las velocidades de ondas de corte son más bajas a las obtenidas con la sísmica activa. Eso es por el tipo de fuente y por las frecuencias que estamos usando. Pero al final la variación de las curvas en profundidad van a ser las mismas, deben ser las mismas. Entonces hay que tener también eso en cuenta, calibrar los métodos para que nos optimice mejor los resultados. Entonces, para optimizar, vamos a hablar de la optimización y la comparación de resultados. Decíamos que la sísmica de refracción tiene sus limitaciones. Uno es el tema de las profundidades, de las velocidades menores en profundidad. Otro tema es el tema de ruidos. El ruido normalmente que se observa en las zonas urbanas es esto, ¿no? Ven frecuencias altas que se enmascaran en la señal. Entonces nosotros a veces no podemos definir bien dónde está el arribo en base a estas frecuencias. Se puede trabajar con estas frecuencias, ¿no? Lo que hacemos para optimizar este tema del ruido es usar la sísmica pasiva, ¿no? Y este es un registro de la sísmica pasiva, donde todo el ruido ambiental. Y como les decía, ¿no? Va a depender de dónde venga más el ruido, ¿no? Si en este tendido teníamos en esta zona que la fuente de ruido ambiental está acá, va a afectar más a esta zona que a los de acá, ¿no? Y entonces va a depender de nosotros cómo escojamos la geometría para optimizar mejor y que sea registrado en todos los canales el ruido. Entonces a partir de ese ruido generamos la curva de dispersión en base al espectro de frecuencias y determinamos las variaciones de la profundidad.
Entonces, lo que nos pasa normalmente es el ruido, que les decía. Para limpiar el ruido utilizamos filtros, ¿no? Y también el uso de filtros tiene que ser el adecuado, no puede ser, yo puedo escoger un filtro X y saco información verídica de la zona y al final no voy a dar nada de interpretación, por eso hay que tener bastante cuidado. Pero sí es bueno usar los filtros porque nos ayuda a mejorar la señal, como en este caso, ¿no? Esta es una sísmica, un análisis espectral que se hizo. Como ven, la señal es muy dispersa, no se define bien las capas, pero al usar un filtro ya estamos definiendo mejor, ¿no? Y acá se define mejor la zona de la frecuencia fundamental de propagación de los medios. Entonces, en este caso sí nos ayuda, ¿no? Entonces, como les decía, hay que trabajarlo bien y determinar bien las frecuencias que nosotros queremos trabajar, no las que de repente sean de fuentes externas a lo que estamos usando en campo. Las limitaciones de la reflexión, como decía, es el tema de la capa oculta de menor densidad, puede ser crítica si no se define bien. Otro tema es la longitud del tendido de cables con los geófonos, que oscila de 3 a 4 veces la profundidad de investigación, y esa es una limitación en el caso de la refracción, ¿no? Si yo quiero investigar a 30 metros, tengo que tender mínimamente 60 metros de cableado sísmico para llegar a esos 30 metros. O de repente un poco más. Eso también va a depender del medio, no es que sea riguroso el tema de la profundidad, ¿no? La mitad de la longitud va a ser la profundidad máxima. Eso no, va a depender también del medio. Entonces, por eso se dice que entre 3 a 4 veces la profundidad investigada se tiene que tender. Y la fuente de energía necesaria para grandes distancias, necesitamos grandes fuentes de energía, o sea, ya no una comba, sino explosivos o qué sé yo. Esa es una limitación, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, si acá generamos esta fuente y la profundidad que va a llegar acá, que es, digamos, a unos 100 metros, un geófono que está ubicado a 30 metros no va a registrar esta capa, digamos, ¿no? Entonces necesitamos más longitud de investigación. Y también la fuente, si utilizamos la comba, este rayo va a llegar y ya se va a dispersar y ya no vamos a tener señal en estos registros. Ese es otro problema. Ahí están las fuentes, a veces se usa esto, ¿no? Para generar más fuente de energía, en un peso extremadamente grande. Pero tenemos la sísmica de reflexión, el análisis espectral, que nos ayudan a ese tema, ¿no? Entonces también está el GPR también tiene sus limitaciones. Entonces, de estos 3 métodos que utilizan ondas reflejadas, la que mejor trabaja para las investigaciones a profundidades de 50 a 0 metros es el MAS W, ¿no? Porque define mejor las capas, ya que en estas técnicas no podemos definir mejor dónde está el cambio de densidad o la capa o la capa que queremos investigar, ¿no? Las capas intermedias de menores velocidades, que es lo que más nos preocupa. La sísmica, el análisis espectral o el MAS W se complementa con la sísmica pasiva y podemos tener investigaciones hasta 30 metros con la sísmica activa, y complementadas con la sísmica pasiva podemos llegar hasta los 80 metros, ¿no? Y eso nos ayuda mejor. ¿Por qué? Porque acá definimos de repente la base rocosa que está a este nivel. Entonces hay que tener en cuenta y bueno, por lo general siempre recomiendo, hacemos la sísmica activa y en el mismo tendido aplicamos la sísmica pasiva. ¿Para qué? Para ayudarnos a ver las variaciones a mayor profundidad y también para contrastar los resultados que tenemos en esta zona con la sísmica pasiva. Entonces es una manera de optimizar mejor nuestra sísmica, porque al final el tiempo de registro no demora más de 2 minutos o 3 minutos. Solamente son 30 segundos que se necesita registrar por punto la sísmica pasiva. Entonces eso se hace en el mismo momento que hagamos el tendido de la sísmica activa. Entonces, como les decía, ¿no? El análisis multicanal, para tener secciones con mejor resolución, el registro va a depender del uso del número de canales que tengamos. Si tenemos 24, 48 canales,
va a ayudarme a la resolución de lo que nosotros obtengamos, ¿no? Es como una fotografía, ¿no? Entre más píxeles tengamos, es mejor la resolución, igual. Entonces, si tenemos más canales, la resolución va a ser mejor. Y en este método se incrementa la relación señal-ruido. Entonces, a mayor señal, el ruido va a tender a disminuir. Entonces, es lo que tenemos que cuidar en la sísmica activa del MAS. Y las ventajas de la reflexión y el análisis espectral. La condición para que la onda se refleje o existe un contraste de medios conocido como impedancia acústica, lo que les decía de la reflexión, es el producto de las velocidades por las densidades, sin importar la velocidad del estrato inferior que sea menor o superior o la que sea, ¿no? Ahí nos va a importar la impedancia, cómo se refleja la onda en ese medio. Las ondas reflejadas se reciben desde una distancia igual a cero en superficie, por lo que necesitan tendidos extensos de cables geógrafos, porque no se necesitan extensiones inmensas como en la refracción, ¿no? O sea, con un tendido de 60 metros de repente podemos llegar hasta 80 metros con la sísmica pasiva. ¿Por qué? Porque estamos usando las ondas reflejadas, no las ondas refractadas. Y la longitud de registro es de 30 segundos. Y con frecuencias de muestreo o tiempos de muestreo de 0.5 milisegundos. Y eso nos ayuda a analizar a esas profundidades. Y al ser pequeñas las distancias en juego, la energía necesaria va a ser menor. O sea, si utilizamos un más W, con una bomba podemos llegar hasta 50 metros de profundidad, sin problema. Va a depender del ruido ambiental que tengamos, ¿no? Entonces, tenemos una sísmica de refracción que llega hasta 30 metros, con fuentes con tipo comba, y una sísmica de más de doble que llega hasta 50 metros con la misma fuente, ¿no? Y con una distribución multicanal. Entonces, al final de todo, los resultados, integrando la sísmica de refracción, de reflexión, o el MAS, o la sísmica pasiva, podemos obtener estratificaciones mejor contrastadas, que es al final lo que uno requiere en un proyecto, y va a ser contrastada con las perforaciones que tengamos, y se ajusta mejor el modelo si ya tenemos las profundidades determinadas con las perforaciones directas, ¿no? Ya con eso ya se ajusta mejor y tenemos una mejor sección para la interpretación que ustedes necesiten hacer, ¿no? Básicamente ese es el análisis que queremos darles a conocer, que hay unas técnicas adicionales a la sísmica de refracción y que complementan, ¿no? Que pueden complementar con el MAS 2D o el MAS 1D o el MAM, ¿no? Y para zonas donde hay presencia de ruido ambiental se puede combinar con métodos de sísmica pasiva, ¿no? La cual va a complementar y va a contrastar los resultados que estamos teniendo en esas zonas que obtenemos con la refracción, ¿no? En zonas donde se requiera tener mayor detalle en profundidad, es bueno combinar la refracción con la reflexión, ¿no? O sea, combinamos los dos métodos y tenemos profundidades mayores a 100 metros de investigación, y con lo que podemos llegar con la refracción simple, ¿no? Y como les decía, ¿no? Finalmente concluimos en eso, ¿no? Que estas técnicas van a ayudar mejor al geotecnista para su interpretación y para su mejor, para que hagan una solución al proyecto que tengan en cuenta, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. La sísmica y reflexión. Una consulta, yo, habiendo habido el tema ayer que asociaba a lo que era la zonificación sísmica en el país, para los estudios concernientes al área de Lima, para conocer mejor la cuenca, ¿cuál sería la metodología más apropiada? Ya, justo ahí, para comentarle, el IGP está haciendo estudios de las frecuencias fundamentales. Básicamente es la sísmica pasiva, pero aplicando la técnica del HB, ¿no? Es la relación entre espectros de frecuencia horizontales con las verticales. En realidad esa técnica es muy buena para lo que es zonificaciones urbanas. ¿Por qué? Porque nos va a dar los modos fundamentales o el modo, cómo va a comportarse un suelo ante un
evento sísmico o a un tipo de vibración, porque las vibraciones son al final los que causan efectos dañinos a las estructuras. Entonces yo creo que para un tema de zonificación urbana, el HV es una buena técnica, ¿no?, para zonificar. Ahora, para un tema puntual de una edificación, ahí tenemos la sísmica del MAN, el MAS 2D y la sísmica de refracción, ¿no?, que al final las tres se pueden usar en el mismo tiempo que uno va registrando y la solución es mejor, ¿no?, para el geotecnista. Muy buenas tardes, Ricardo Pelay de SG Física. Quiero hacerles 3 preguntas. ¿Qué diferencia básicamente había entre la refracción sísmica y la tomografía sísmica? Esa es una pregunta. La segunda es, ¿cómo puedo determinar el área de zinc? Porque no te estuve hablando del área de zinc que básicamente afecta a la señal. ¿Cómo puedo calcular el área de zinc en un registro, ¿no? Y la otra vendría a ser el tema de bueno, las capas intermedias, si bien es cierto que no se pueden detectar con la refracción, la misma técnica de Remy que me permite calcular las velocidades o la inversión de velocidades nos permite poder identificar esas capas de baja velocidad, ¿no? Una técnica más que todo de procesamiento de datos. De esa forma podemos identificar. ¿Y finalmente qué tipo de geófonos usted recomendaría para registrar el MAS y la refracción? ¿Me puedes repetir la primera pregunta que ¿Cuál es la diferencia entre la refracción sísmica y la tomografía sísmica? Básicamente lo que les decía al principio, ¿no? La refracción sísmica, el método consiste en determinar el tiempo de arribo del rayo directo, ¿no? Es un método sencillo y normalmente se usaba con 1 o 2 golpes en un tendido sísmico. Pero ahora la tomografía sísmica utiliza más número de golpes en intermedios de la línea, ¿no? Entonces, al tener más información de rayos, es que se hace la identificación de las pendientes de cambio de la onda P, ¿no? Que a veces eso ayuda a determinar anomalías laterales, ¿no?, que no es detectado con la refracción simple. Ahora, el tema de aliasing, como decía, va a depender un poco del registro que nosotros hagamos, ¿no? Si sabemos que las velocidades de las ondas superficiales van de 200 metros sobre segundo hasta 1500 o 2000, ¿no? Va a entrar en un rango de espectro de frecuencias. Entonces, nosotros tenemos que primero saber el tipo de frecuencia que esperamos determinar en esa zona, ya sea por la geología o el tipo de material que tengamos, y el otro es también los arreglos geométricos, ¿no? El espaciamiento entre geófono y geófono y el intervalo de muestreo, ¿no?, que tengamos. Esa es una manera de determinar. Y también en el análisis espectral, a veces se sobreponen los modos de los espectros de frecuencia, ¿no? El periodo fundamental o el modo fundamental, luego el modo primario, modo secundario, modo terciario, ¿no? Entonces ahí es una manera también de discretizar un poco el enmascaramiento o el acoplamiento de señal que no corresponde a las frecuencias que queremos analizar. Ahora, con respecto al REMI, claro, el REMI es una técnica pasiva, es similar a la del MAM, pero ahí ya viene el tema del tratamiento, ¿no? Cómo se le da, porque es una técnica de refracción pasiva, ¿no? Entonces vemos el análisis del rayo directo a través de fuentes pasivas, ya no usamos fuentes activas, y es similar a la técnica del MAM, ¿no? Esa sería mi conclusión ante ese método. ¿Alguna otra pregunta?
confiada en la unidad de corte. ¿Cuál es la que usas tú en este caso? ¿El modo fundamental o la demás? ¿Cuál es el más adecuado? Porque inclusive en el análisis uno se puede confundir en registrar o tener una de esas. ¿Cuál sugiere? No, en realidad el método explica que el análisis que nosotros debemos hacer es al modo o a la frecuencia fundamental, porque ese es como se dice la partida de nacimiento del movimiento de ese material, o sea, no hay otro. Ese es al ritmo que vaya, como se dice, no va a haber otro ritmo para un tipo de suelo, ¿no? Y ese va a ser el modo o el periodo más crítico para que ese suelo desplace más, ¿no? Entonces el análisis va respecto a ese modo, ¿no? Los otros ya pueden sufrir efectos de, como decíamos, de acoplamiento, qué sé yo, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso, y básicamente lo que nosotros debemos analizar ahí en el tema de frecuencias es el periodo fundamental o el modo fundamental de esta frecuencia. Muchas veces se puede confundir, pero ¿qué otras técnicas usas para poder distinguir? No, como decía, ahí justo hay que ver el tema del ruido, cuánto ruido tenemos, y tratar de sacar o de limpiar el ruido, y si no podemos, como decía, hacer la sísmica pasiva, que eso te va a ayudar. Entonces ya contrastas los dos. O sea, al final, la pasiva y la activa debe darte una curva de dispersión similar. Y ya, pero como decía al principio, a veces la sísmica pasiva, al usar frecuencias bajas, tiende a que el cálculo de la velocidad sea menor. Entonces ya lo ajustas con la sísmica activa. Entonces ya vas a tener una mejor resolución o una mejor solución para las velocidades de ese suelo. Me acoplo a las últimas preguntas. Número uno, ¿qué se puede esperar del más W en suelos blandos? Porque si usted dice que el suelo blando, menor velocidad de propagación, va a ser un poco más, no tan seguro los cambios ¿no? en las capas. Entonces esa es una. O sea, ¿qué puedo esperar yo gráficamente? Y otra pregunta, ¿cada qué distancia debo poner los puntos los glóbulos? Y la otra es, ¿en qué unidades puedo tener los resultados? ¿No? O sea, de velocidad de propagación, o también puede haber otros parámetros que se obtienen del más W. Básicamente lo que me dice es si tenemos suelos blancos, ¿no? Como es el tema de los pantanos. Ahí primeramente no va a influenciar mucho el tema de cuánto se mueve este suelo, ¿no? De repente se desplaza más, ¿no? El problema va a ser si es que este suelo se mueve sin yo generar una fuente, ¿no? O sea, si golpeo y ya tengo el viento o una lluvia que me está moviendo los geófonos, va a ser difícil, ¿no? Hacer un cálculo de esa manera. ¿Por qué? Porque en un pantano basta que venga el viento y desplaza todo lo que tengamos en superficie. Entonces lo que tenemos que asegurar ahí es la posición del geófono tiene que estar fijo y sin movimiento. Una. Y ahora el espaciamiento en que hagamos no va a depender mucho porque esa velocidad de ese pantano va a ser superficial, la repente va a llegar hasta 20 metros. Y de ahí abajo vamos a tener un buen contraste y esas frecuencias van a ser reflejadas. ¿Por qué? Porque estamos generando una fuente activa. Ahora, como le decía al compañero Hugo, también podemos complementar con la sísmica pasiva, ya que usamos el ruido del ambiente, el movimiento, el viento que causa frecuencias a este suelo, y entonces con eso vamos a definir mejor esta capa que es sensible a movimiento. Entonces, por eso les digo, esos problemas tenemos que complementarlos. No es que la técnica sea mala, sino que hay que saber en qué o a dónde nos metemos para determinar mejor ese cambio. Entonces, la combinación de estas dos técnicas nos va a ayudar mejor. ¿Por qué? Porque yo no sé cuando hago el más 2D qué ruido ambiental me está generando este pantano o estas zonas blandas que pueden interferir o acoplar otra frecuencia, ¿no? A la frecuencia fundamental de este horizonte. Y el otro... las unidades con las que trabaja el espectro es en metros sobre segundo. O
sea, el desplazamiento de las velocidades de la onda S nos da en metros sobre segundo, y usamos los módulos de rigidez de Young, pues donde hay una relación de velocidad de propagación de la onda P con la S, y nos hace el cálculo, nos puede hacer un cálculo indirecto de la onda P también, ¿no? La técnica del MAS, pero en base a densidades da un modelo de inversión del cálculo de la velocidad. Y perdón, y con eso ya poder ingerir hacia una clasificación de suelo. Sí, en realidad, claro, ahí teniendo en cuenta esos valores estables, porque hay una relación entre la velocidad de onda S y la onda P, sabemos más o menos cuán rígido o cuán blando es el medio, ¿no? Y nos da una densidad teórica, digamos, no es la directa, pero sí nos da una densidad teórica. Para clasificar su... Exacto. Hacemos a una pregunta más, estamos como límite de tiempo. Lo dejamos para el intermedio. Muchas gracias. Participación.